Ok. Bien, buenos días con todos los presentes. Vamos a iniciar entonces la clase de la semana número 13 del curso de álgebra, ¿no? Entonces, para esta semana tenemos los siguientes temas. Bien, el contenido de la semana es determinantes de orden 2 por 2, luego sistemas de ecuaciones de dos variables, ¿no? Dos ecuaciones, dos variables, determinante de orden 3, sistema de tres ecuaciones lineales en tres variables, método de Gauss y sistema no lineal, ¿no? Entonces, ese es el contenido de la semana número 13. A ver, entonces, ¿qué es lo que debemos saber para este contenido? Lo primero que debemos saber es el uso de las determinantes, ¿no? Y cómo resolver diferentes sistemas, ¿no? En este caso de dos ecuaciones y dos variables, o de tres ecuaciones y de tres variables, ¿no? Entonces, pasemos al primer tema. Primero, determinante de 2 por 2. ¿Qué debemos saber? Entonces, primero lo que debemos saber es que estas determinantes se aplican a matrices cuadradas, ¿no? De orden 2 por 2. ¿Qué es una matriz cuadrada? Una matriz cuadrada simplemente es un arreglo, ¿no? Yo tengo una matriz A y esa matriz es un arreglo de dos filas y dos columnas, ¿no? Por ejemplo, 1, 3, menos 2, 5. Esa es una matriz. Esta matriz tiene dos filas, ¿no? Fila 1, fila 2. Y también tiene dos columnas, ¿no? Columna 1, columna 2, ¿no? ¿Para qué se usa la matriz? Generalmente se puede usar para base de datos, ¿no? Para eh, tener información, ¿no? En un conjunto dado y que está distribuida así, ¿no? Donde se va a colocar en este caso, por ejemplo, dos filas y dos columnas, ¿no? A estos elementos, 1, 3, menos 2, 5, ¿no? Se le conoce como elementos de la matriz, ¿no? Y tienen un orden, ¿no? La primera es el elemento 1, 1, ¿no? Porque se encuentra en la fila 1, columna 1, ¿no? El segundo, el 3, es el elemento A1, 2, ¿no? Porque se encuentra en la fila 1, columna 2, ¿no? Y así, ¿no? ¿Qué debemos saber? Que a esto se le pueden aplicar determinantes, ¿no? ¿Qué es la determinante? Simplemente es un operador que se le aplica a las matrices. Entonces, la regla práctica para calcular, por ejemplo, el determinante de orden 2 por 2 es la siguiente. Si yo tengo la matriz A, B, C, D, la determinante de la matriz generalmente se denota con esa doble barra y simplemente es el producto de A por D, el producto A por D, y a ese hay que restarle el producto B por C, ¿no? B por C o C por D. Ese es el cálculo de la determinante de orden por 2 por 2. Nada complicado, nada difícil, simplemente es entonces aplicar esa operación. Por ejemplo, si yo tengo la determinante de menos 5, menos 2, 4, 3. Entonces, sencillo, ¿no? Entonces, al querer calcular la determinante de esto, debo multiplicar menos 5 por 3 y luego restarle 4 por menos 2, ¿no? Entonces, menos 5 por 3 y a esto le resto 4 por menos 2, ¿no? 4 por menos 2. Entonces, tengo menos 15 y acá tengo menos menos, sería más 8, ¿no? Menos 15 más 8 y este resultado da menos 7. Esa es la operación entonces de la determinante de una matriz 2 por 2. Bien, ahora, ¿cuál es el uso de estas determinantes? Generalmente sirven para, por ejemplo, calcular, ¿no? Lo que es la resolución de un sistema de dos ecuaciones y de dos variables, ¿no? ¿No? Va a haber un método que se le conoce como el método de Kramer, que me ayuda a resolver un sistema usando determinante. Bueno, para resolver un sistema en realidad no solo existe este método, ¿no? Existen varias formas de resolver. Pero vamos a usar entonces este método, el método de Kramer, para resolver, por ejemplo, sistemas de ecuaciones de dos incógnitas o de dos variables, ¿no?
A esto se le conoce como sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Entonces, ¿cómo es el sistema? El sistema tiene la siguiente forma, ¿no? AX más BY igual a M y CX más DY igual a N. Como ves, ahí hay dos ecuaciones. Cada una de estas ecuaciones tiene dos variables, la variable X y Y. En ese caso, A, B, C y D son coeficientes, ¿no? Que acompañan a las variables X y Y. El M y el N son ¿no? Los otros números que están en la ecuación, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo o cómo resuelvo un sistema? Pues va a depender de lo que te plantee, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero resolver este sistema, lo vamos a asociar al uso de las determinantes. ¿Cómo? Primero vamos a determinar tres determinantes. Determinante del sistema, determinante con respecto a la variable X, determinante con respecto a la variable Y. La determinante del sistema simplemente es colocarlos, la determinante de los coeficientes que acompañan a las letras X y Y. Entonces, la primera ecuación, el coeficiente ahí es A y luego B. Entonces, coloco el coeficiente A y B. Y luego el coeficiente de la segunda ecuación, C y D, ¿no? Entonces, ahí como ves, se ha colocado en la primera. Entonces, en la primera columna se colocan los coeficientes de la X, ¿no? Y en la segunda columna se han colocado los coeficientes de la Y, ¿no? Ahí están de color rojo y de color verde. Bien, y el cálculo de esta determinante simplemente es A por D menos B por C, ¿no? A esa se le conoce como determinante del sistema. Ahora, tenemos una determinante asociada a la variable X. ¿Cómo se calcula ello? Pues fácil. A la columna donde se han colocado los coeficientes de la X, que sería la columna AC, ¿no? La primera. En vez de colocar AC, vas a colocar M y N. Es decir, los que están al lado derecho de la ecuación, ¿no? Los resultados. M y N. Y lo demás se deja igual, BD, ¿no? A esto se le conoce como determinante respecto a la letra X o asociado a la variable X. Y de igual forma, entonces voy a calcular el determinante respecto a la variable Y. ¿Cómo lo voy a calcular? Los coeficientes que acompañan a la letra Y en las ecuaciones, es decir, B y D, esos van a ser cambiados por M y N. Entonces, AC se escribe igual y la segunda columna entonces se cambia por M y N. El cálculo de eso es la determinante asociada a la variable Y. Bien, si yo puedo calcular estas tres determinantes, ¿no? Y dependiendo de lo que me salga, entonces yo voy a poder resolver un sistema de ecuaciones de orden 2 por 2. ¿De qué forma? Y acá viene lo que se conoce como clasificación de lo que es un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. A ver, para clasificar el sistema, debemos recordar que todo sistema va a ser un sistema compatible determinado, un sistema compatible indeterminado o un sistema incompatible. Entonces, todo sistema se va a clasificar en ellos tres. Para que sea un sistema compatible determinado, su nombre lo dice, compatible es porque va a tener solución. Para que sea un sistema compatible determinado, es porque va a existir solución. Pero para que sea determinado, tiene que ser una solución única. Es decir, al resolver esto, me voy a encontrar un valor para X y un valor para Y que cumpla o que resuelva las dos ecuaciones a la vez. Para ello, dado el concepto de las determinantes, la determinante del sistema debe ser diferente de cero. Si yo logro o sé que la determinante del sistema es diferente de cero, entonces es compatible determinado. Ahora, eso por regla de Kramer, entonces me va a dar las dos soluciones de X y de Y. X se va a encontrar como la determinante de X sobre la determinante del sistema y Y se va a encontrar como determinante de Y sobre la determinante del sistema. Y así se encuentra el conjunto solución. Ahora hay una regla práctica también para reconocer que este sistema tiene única solución o es compatible determinado. ¿Cuál es la regla práctica? Que A dividido entre C, si los coeficientes de la X es diferente a la división de los coeficientes de la Y. A sobre C es diferente de B sobre D, siempre y cuando C y D sean diferentes de cero, ¿no?
Entonces, esa es la regla práctica para saber si un sistema es compatible determinado. A ver, entonces si yo me planteo un ejemplo sencillo de esto, por ejemplo, ahí tendremos x menos y igual a 1, 2x más y igual a 2, por ejemplo. Este es un sistema compatible determinado. ¿Por qué es un sistema compatible determinado? Porque al resolver este sistema yo voy a encontrar una única solución. Si uso el método de Kramer, por ejemplo, tendría que calcular tres determinantes, ¿no? Determinante del sistema, que sería 1 menos 1, 2, 1, la determinante de ello, lo cual sale 1 por 1, 1, menos 1 por menos 1, sería entonces más 2, entonces eso sale 3, ¿no? La determinante respecto a la variable x, en vez de colocar 1 y 2, ahí voy a colocar otra vez, pero este 1 y 2 de acá, ¿no? Para hacerlo diferente, vamos a ponerle acá 2, 1. Por ejemplo, entonces acá colocaría 2, 1 y por acá tendríamos menos 1 y 1, ¿no? Eso no lo cambio. Al calcular la determinante tendríamos 2 menos menos 1, entonces sería más 1, lo cual sale 3. Y la determinante respecto a y, en vez de la columna de las y, es decir, menos 1 y 1, coloco ahí 2, 1. Y acá se coloca 1, 2. Al calcular esto tendríamos 1 menos 4, lo cual sale menos 3. Bien, entonces si te fijas, la determinante del sistema es diferente de 0. Ya por ello es un sistema compatible determinado, ¿no? Está cumpliendo esta condición. Y además, al resolver yo puedo encontrar el valor del x, que vendría a ser determinante de x, sería 3 sobre determinante del sistema, que sería 3, ¿no? 3 sobre 3, entonces x vale 1. Entonces, al resolver esto sale x igual a 1. Y lo mismo al resolver y, determinante de y sobre determinante del sistema, esto sale menos 3 sobre 3, lo cual sale menos 1. Entonces, el par ordenado que cumple esto es el 1, menos 1. Eso viene a ser su conjunto solución. Un único par ordenado, una única solución, ¿no? Por eso se le dice como sistema que tiene una única solución. Hasta viendo la regla práctica te puedes dar cuenta que sí es un sistema compatible determinado. Dividir 1 entre 2 va a ser diferente de dividir menos 1 sobre 1, ¿no? Se cumple, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Los coeficientes, ¿no? Por ejemplo, de la x y los coeficientes de la y, al dividirlos, deben ser diferentes, ¿no? Ese es el primer sistema, ¿no? Sistema compatible determinado. Es el que tiene solución única. En la mayoría, entonces, de los problemas que son de aplicación, por ejemplo, se van a tratar de este tipo de sistemas, ¿no? Sistemas compatibles, entonces, siempre determinados. La mayoría, ¿no? Porque no siempre va a suceder eso, ¿no? Va a haber a veces ejemplos o ejercicios donde puede ser que el sistema sea compatible indeterminado. Y a ese se le conoce como un sistema que tiene infinitas soluciones. Eso es lo que vamos a ver a continuación. A ver, pueden tomarle captura a esta pantalla y pasemos entonces a clasificar el otro sistema. A ver, entonces voy a borrar. Y acá mismo entonces clasificamos el otro sistema. Sistema compatible indeterminado. El que tiene infinitas soluciones. Entonces, ¿qué debo saber para que un sistema tenga infinitas soluciones? Pues todas las determinantes del sistema de la variable x y de la variable y deben ser iguales a 0. Ok, la regla práctica te indica también que la división entre los coeficientes de la x, es decir, a sobre c, con b sobre d, deben ser iguales. Y a la vez deben ser iguales a m sobre n. Es decir, esas divisiones deben ser iguales. Si sucede eso, se dice que es un sistema compatible indeterminado, por regla práctica. O tendrías que calcular las tres determinantes y verificar que cada una de ellas sea 0, ¿no? Ok, un ejemplo sencillo de ello. Por ejemplo, x menos y igual a 2 y 2x menos 2y igual a 4.
Este es un sistema compatible determinado. ¿Por qué? Porque esto va a tener infinitas soluciones. Si yo veo la regla práctica, entonces ahí tendríamos, acá tengo 1 y 2. Divido 1 sobre 2. Esto va a ser igual. Acá tengo menos 1 y menos 2. Menos 1 sobre menos 2. Y por el otro lado tengo 2 sobre 4. Si te das cuenta, en cada uno sale un medio y un medio, ¿no? Eso quiere decir que se está cumpliendo la regla práctica. Por lo cual, ese sistema planteado ahí de color celeste es un sistema compatible indeterminado. Va a tener infinitas soluciones, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones? Va a tener infinitos pares ordenados que cumplan eso, ¿no? Entonces, acá generalmente se parametriza, ¿no? El conjunto solución va a estar en términos de un parámetro. Por ejemplo, ahí, si yo tengo esa relación, yo tengo prácticamente que x es igual a 2 veces 2 más y. Si a y le pongo igual a t, es decir, coloco un parámetro, el valor del x va a ser igual a 2 más t. Entonces, ¿quiénes cumplen o quiénes son el conjunto de solución? Todos los pares ordenados que tengan la forma 2 más t y t, donde t puede ser cualquier número real. Por ejemplo, si t es 0 sería 2,0, ¿no? Si t es 1 sería el 3,1. Si t es 10 sería 12,10, ¿no? Y así, ¿no? Con cualquier valor que tú reemplaces para t, te va a salir un par ordenado que satisface el sistema que me han planteado ahí, ¿no? A eso se le conoce como sistema compatible determinado. Ahí pueden tomarle captura de ese ejemplo si gustan. Voy a borrar para pasar a clasificar el otro sistema, ¿no? A ver, vamos a borrar. Y tenemos entonces, el tercer sistema el tercer sistema donde se clasifica es sistema incompatible. Es decir, voy a conseguir o voy a encontrar sistemas que van a ser incompatibles. Eso significa que ese sistema no se puede resolver, hay una incongruencia o no existe solución. Se llaman también inconsistentes, ¿no? Sistemas inconsistentes o incompatibles. ¿A qué se refiere con ello? Entonces, cuando uno resuelve, entonces no va a poder encontrar valores para X o para Y que existan, ¿no? ¿Esto dónde sucede? Esto sucede cuando la determinante del sistema es 0 y alguna de las otras determinantes, sea de X o de Y, deben ser diferentes de 0. Ok, entonces, como regla práctica, la determinante, si te das cuenta, la determinante del sistema es 0, igual que el compatible indeterminado, pero sus otras determinantes, una de ellas al menos falla, ¿no? Es diferente de 0. En este caso, el sistema se le dice incompatible. Ahora, la regla práctica para ello sería dividir A sobre C con B sobre D, pero en este caso los dos primeros son iguales, pero el último, el M sobre N, debe ser diferente a todos los anteriores, ¿no? A sobre C es igual a B sobre D, pero diferente de M sobre N. Cuando se tiene esto se llama un sistema incompatible, ¿no? No va a tener solución. Un ejemplo sencillo de esto podríamos poner ahí x menos y igual a 3 y 2x menos 2y igual a 4, por ejemplo. Esto, por ejemplo, es un sistema incompatible. No hay solución, es decir, no hay un par ordenado que satisfaga ambas ecuaciones. Si te das cuenta, ahí tendríamos 1 sobre 2 igual a menos 1 sobre menos 2. A eso se cumple, pero esto es diferente a 3 sobre 4, ¿no? Eso eso sí no se cumple, ¿no? Ok, entonces esto es claro, un sistema incompatible. No va a tener solución. A ver, bien, entonces esta es la clasificación de un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? O dos variables. Bien, vamos a pasar a la siguiente página del PPT y vamos a ver ejemplos, ¿no? Cómo usar la regla de Kramer. A ver,
¿no? Lo que mostré también en un ejemplo particular anteriormente. Tengo 4x más 3y igual a 15 y 2x más y igual a 7. Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar la regla de Kramer, tendría que calcular tres determinantes, ¿no? Entonces tengo ahí el sistema y calculo determinante del sistema. Primero 4, 3, 2, 1, ¿no? 4, 2 la primera columna y 3, 1 la segunda columna. Entonces el cálculo es sencillo, ¿no? 4 por 1 menos 2 por 3 sería entonces eso igual a 4 menos 6, lo cual da menos 2. Ya está la determinante del sistema. Como esta es diferente de 0, esto tiene solución única. Se va a poder resolver, ¿no? La determinante de x reemplaza 4, 2 por 15, 7. 15, 7 y 3, 1, ¿no? Calcular 15 menos 21. 15 menos 21, entonces eso es igual a menos 6. Y la última determinante respecto a y, reemplaza la columna 3, 1 por 15, 7, ¿no? Entonces 4, 2 se copia igual. Y la segunda columna ahora va a ser 15, 7, ¿no? Ahí sería 4 por 7, 28, menos 2 por 15 sería menos 30, ¿no? 28 menos 30, y esto sale entonces menos 2. Ya tengo las tres determinantes. Ya solo con la primera yo puedo decir entonces que al ser diferente de 0, este es un sistema compatible determinado, ¿no? Es decir, se va a poder encontrar solución. Por eso es que estoy usando Kramer, ¿no? Ahora, ¿cuál sería entonces la resolución? X sería entonces eh, determinante de X sobre determinante del sistema, es decir, menos 6 sobre menos 2, lo cual sale 3, ¿no? X sale 3 y Y sale determinante de Y, ahí está determinante de Y sobre determinante del sistema, lo cual sale menos 2 sobre menos 2, lo cual sale 1, ¿no? Y ya está, ¿no? El sistema entonces es compatible determinado y tiene una única solución que es el par ordenado 3,1. Eso sería entonces el uso del método de Kramer para resolver sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Es el único método? No, en realidad para resolver este tipo de sistemas y por ejemplo, la mayoría de veces usamos otros métodos, ¿no? Por ejemplo, el método simplemente de simplificación, otros usan el método de igualación o otros usan el método de sustitución. ¿Es válido? Sí, ¿no? Yo para resolver un sistema, por ejemplo, de dos ecuaciones incógnitas, no necesito muchas veces usar el método de Kramer, porque no es tan necesario, ya que puedo que me demore más, ¿no? ¿Cuándo se va a usar? Este método, por ejemplo, se usa cuando se amplía ya cuando sea de tres variables o tres incógnitas. Muchas veces es más rápido usar eso, ¿no? Usar las determinantes, ¿no? Cuando es dos incógnitas a veces no es necesario, ¿no? Este mismo ejemplo, si yo lo quiero resolver por simplificación, lo que hacen la mayoría de veces, por ejemplo, 4x 3y igual a 15, es tratar de eliminar una variable. Por ejemplo, elimino la variable x. Uno es 4 y el otro es 2. Hacia la segunda lo multiplico por menos 2. ¿Qué tendríamos? Menos 4x menos 2y igual a menos 14, ¿no? Y al sumar las dos ecuaciones tendríamos ahí chao las x, acá queda y acá queda 1. Y encontré y igual a 1, ¿no? Lo mismo que encontré acá, ¿no? Y al reemplazar este y en cualquiera de las dos ecuaciones anteriores, tendríamos ahí el resultado. Por ejemplo, 2x más 1 igual a 7 y con ello conseguimos que x vale 3, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, esta es otra forma de encontrar solución, ¿no? Y es también una forma sencilla, ¿no? O sea, ¿cuál es la solución? La solución no es 1 y 3 por separado, ¿no? El conjunto solución siempre va a ser lo que tengas de x y lo que tengas de y, ¿no? Esto como un par ordenado, ¿no? 3,1, ¿no? Por eso se coloca o se denota así, ¿no? Bien, a ver, vamos a pasar entonces a la siguiente parte, a los siguientes ejercicios. Vamos a borrar esto. Voy a tomarle captura. Y vamos con el primer problema de la clase de hoy, ¿no? Es el problema número 1 de su separata, ¿no? A ver, ¿qué dice? Dice, dada la ecuación en x, y ahí me dan x igual
la determinante de x menos 1, menos 3, 2, x más 3, todo eso sumado a la determinante menos 2, npi 0, 1 igual a 4x más 16. Entonces tengo ahí el cálculo de dos determinantes que se están sumando y ese es igual a 4x más 16. Un una ecuación, ¿no? En otras palabras. Ahora voy a agrandar un poquito la pantalla y voy a quitar la cámara. Un ratito, para que se vea más. Ahí está. A ver, entonces tenemos ahí el cálculo de dos determinantes. La primera es la determinante de una orden 2 por 2, ¿no? X menos 1 menos 3, 2, x más 3. ¿Cómo se calcula ello? Ah, en forma cruzada se multiplica, ¿no? X menos 1 por x más 3, la primera multiplicación. Y luego le debo restar la multiplicación de 2 por menos 3, ¿no? X menos 1 por x más 3, ya a esto se le resta 2 por menos 3, ¿no? 2 por menos 3. Y esto es fácil de resolver, ¿no? Esto es x al cuadrado más 2x menos 3, x al cuadrado más 2x menos 3, y acá sale más 6, ¿no? Lo cual entonces queda x cuadrado más 2x menos 3 más 6 sería más 3, ¿no? Ya está el cálculo de la primera determinante, ¿no? El cálculo de la segunda determinante, menos 2, npi, 0 y 1. Ah, ¿cómo se calcula esto? Menos 2 se multiplica por 1, primer cálculo, y luego se le resta 0 por npi, ¿no? 0 por npi, eso sale 0, ¿no? Ah, entonces simplemente queda menos 2. Bien, entonces ya calculé las determinantes por separado. Hay que colocarlos ahí en la ecuación y tendríamos x cuadrado más 2x más 3, la primera determinante, y luego la segunda es menos 2, y todo esto es igual a 4x más 16, ¿no? Ya tenemos entonces esta ecuación. ¿Qué es lo que yo quiero? La suma de los cuadrados de las soluciones. Ah, ok, entonces tendríamos x cuadrado, 2x, este 4x pasa a restar, tendríamos menos 2x, 3 menos 2 sería 1, el 16 pasa a restar, 1 menos 16 sería menos 15, ¿no? Entonces tendríamos x cuadrado menos 2x menos 15 igual a 0. Ya está, ¿no? Una ecuación bastante sencilla, una ecuación de segundo grado, vamos a aplicarle aspa simple y lo resolvemos, ¿no? X y por acá menos 5 y 3, ¿no? Menos 5 por 3 sale menos 15, correcto, y en forma cruzada debe sumar menos 2, ¿no? 3x y menos 5x y da menos 2x. Ah, entonces ahí ya tengo la factorización adecuada, ¿no? X menos 5 multiplicado por x más 3 y todo esto es igual a 0. Producto de factores es iguales a 0, entonces cada factor debe ser 0, ¿no? Eso quiere decir entonces que al resolver tendríamos ya que x vale menos 5 y que x vale menos 3, ¿no? Pues al resolver se tiene que igualar cada factor, ¿no? X menos 5 igual a 0 o x más 3 es igual a 0. Y de ahí entonces ya me sale los dos valores para x, ¿no? Uno sale 5 y el otro sale menos 3. Bien, ¿qué es lo que yo quiero? Simplemente la suma de los cuadrados de estas soluciones, ¿no? Entonces sería 5 al cuadrado, 25, menos 3 al cuadrado sería 9, 25 más 9 sería entonces 34. Entonces la suma de las soluciones representa el valor de 34, ¿no? Y viendo las claves sería la D, ¿no? La suma de cuadrados entonces sale la D. Y ya está, ¿no? Entonces eso sería la pregunta número 1. Una pregunta bastante sencilla, aplicación de lo que es determinantes de orden 2 por 2. Pueden tomarle captura para pasar al siguiente. Bien, entonces voy a asumir que ya tomaron captura. Voy a pasar entonces al siguiente problema. A ver,
¿Qué es lo que tenemos en el problema número 2? Dice, sea el sistema de ecuaciones lineales en X y en y ahí te dan mx más 2y igual a 5, y 3x más 5 menos m por y igual a 2 más m. Si P es el valor de m para que el sistema tenga infinitas soluciones y Q es el valor de m para que el sistema sea incompatible, calcule Q menos P, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo ahí? Tengo un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Acá tengo la primera ecuación número 1, y acá tengo la segunda ecuación, ¿no? Ecuación número 2. Ok. ¿Qué es lo que yo necesito encontrar? Los valores de m, ¿no? Al resolver este sistema, si yo lo resuelvo, voy a encontrarme con casos, ¿no? Casos donde, por ejemplo, el valor del m, dependiendo de ese valor, va a tener infinitas soluciones, ¿no? Quiero un sistema que tenga infinitas soluciones. Ah, ok. Y también va a haber otro caso para un m que va a tener o va a ser incompatible. Entonces, ¿qué sabíamos de teoría? Recordando un poco la teoría. Yo tengo un sistema de la forma ax más by igual a m. Ahí está mi primera ecuación. Y luego tengo cx más dy igual a n, ¿no? Mi segunda ecuación. Decía que este sistema era compatible, determinado, por ejemplo, usando la regla práctica, era que a sobre c era igual a b sobre d y era igual a m sobre n, ¿no? Eso es según la regla práctica, ¿no? Sin usar las determinantes, ¿no? Y todas ellas eran iguales, pero todas ellas eran iguales, ¿no? La otra, para que el sistema sea incompatible, a sobre c era igual a b sobre d, pero a la vez eran diferentes de m con n, ¿no? Eso era usando la regla práctica. Entonces, si yo quiero que se cumplan ambas condiciones, si te das cuenta, según esta teoría, las dos primeras deben ser iguales. A sobre c debe ser igual a b sobre d. A sobre c debe ser igual a b sobre d, ¿no? En ambos casos, sea compatible indeterminado, acá es indeterminado, puse mal, sea compatible indeterminado, o sea incompatible, la relación entre los coeficientes de las x y de las y deben ser iguales. Lo que es diferente es la tercera igualdad, ¿no? Es decir, el m sobre el n, ¿no? Cuando son indeterminados son iguales, cuando son incompatibles son diferentes, ¿no? Bien, ese es un resumen usando la regla práctica para sistemas de dos incógnitas y dos ecuaciones, ¿no? Entonces, para el problema, entonces, según lo que ya hemos resumido, para que el sistema tenga infinitas soluciones o sea incompatible, se debe cumplir que m sobre 3, es decir, el a sobre el c, debe ser igual a 2 sobre 5 menos m. Ellos deben ser iguales, ¿no? Se está igualando la primera parte. Lo que salga ahí me va a dar los valores para que el sistema sea compatible indeterminado o para que el sistema sea incompatible. Esto ya es fácil de resolver, ¿no? Simplemente multiplico en forma cruzada y resuelvo y consigo los valores del m. Ahora, siempre y cuando los denominadores sean diferentes de 0, ¿no? Eso sí, también hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, al resolver multiplicando en forma cruzada, tendríamos que resolver m por 5 menos m y eso debe ser igual a 2 por 3, que sale 6. Acá resolviendo esto ya es sencillo. 5m menos m cuadrado es igual a 6. 5m menos m cuadrado es igual a 6. Y eso resuelve una ecuación de segundo grado, ¿no? M cuadrado menos 5m más 6 es igual a 0. Aspa simple.
y entonces sale m menos 3 por m menos 2, ¿no? Igual a 0, y ahí ya me van a salir dos valores, 2 y 3. Entonces yo debo comprobar con esos valores qué sucede acá, ¿no? Si el sistema es indeterminado o el sistema es incompatible, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos entonces a continuación? Pues dado el sistema y dado los dos valores, tengo que comprobar en qué casos, o para 3 o para 2, qué sucede con los sistemas. ¿Será indeterminado o será incompatible? ¿Qué es lo que me falta probar? Pues falta probar esto, ¿no? Si se da la igualdad o se da la diferencia, ¿no? Ello me falta probar. Entonces voy a hacer cada uno de los casos. Comienzo con m igual a 3. Con m igual a 3, entonces, ¿cómo va a ser el sistema? Entonces, lo reemplazo, ¿no? Si m vale 3, según la regla práctica que tendríamos, la división. ¿Cómo sería la división en ese caso? Ahora vamos a borrar esto y ver, ¿no? Según nuestra regla práctica que tendríamos. Ahora, m vale 3. 3 sobre 3 sería la primera división. Luego 2 sobre 5 menos 3, es decir, 2 sobre 2. Y luego 5 sobre 2 más 3, 5 sobre 5. Eso tendríamos al reemplazar m igual a 3. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente en mi sistema, antes de colocar, acá he reemplazado, ¿no? 3x más 2 veces y igual a 5, ¿no? Luego abajo he reemplazado 3x más 2 veces y igual a 5. Eso es lo que he reemplazado en el sistema con m igual a 3. Y ahí te puedes dar cuenta que si sale 3 sobre 3 es igual a 1, 2 sobre 2 es igual a 1, 5 sobre 5 es igual a 1. Se cumplen las tres igualdades. Si se cumplen las tres igualdades es porque tiene infinitas soluciones. Y ya está, ¿no? Entonces, este es un sistema compatible indeterminado. Entonces, ¿qué sucede ahí? El valor de P debería ser igual a 3, ¿no? P debe ser igual a 3 para que se tenga infinitas soluciones, en otras palabras, ¿no? De la misma forma, entonces ahora debo verificar qué sucede con m igual a 2. Entonces, para m igual a 2, ¿qué sucede? Entonces, ¿cómo sería el sistema? Lo reemplazo acá, ¿no? Tendríamos ahí 2x más 2y igual a 5. Y reemplazando en el otro tendríamos 3x es igual a 3 menos 2 sería más 3y igual a 2 más 2 sería 4, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? 2 más 2, 2x más 2y igual a 5, 3x más 3y es igual a 4. Comprobemos, según la regla práctica, ¿qué debería salir? 2 sobre 3 es igual a 2 sobre 3, pero va a ser diferente a 5 sobre 4. Entonces en este caso, para este sistema, reemplazando con m igual a 2, no se cumple, ¿no? La última parte, no la última igualdad, por lo cual es un sistema incompatible. Eso según la teoría, ¿no? Por lo cual, el valor de Q viene a ser igual a 2, ¿no? Es el valor donde M se hace un sistema incompatible. Y está, ¿no? Con eso se resolvió el problema, porque me pedían entonces solamente la diferencia de Q menos P, es decir, la diferencia de 2 menos 3, ¿no? Lo cual sale entonces menos 1. Y ya se resolvió entonces el problema, ¿no? A ver, tómale captura para pasar al siguiente ejercicio. Eso sería el ejercicio número 2, ¿no? Ya. Me preguntan. Bien, vamos a borrar entonces y continuamos. Bien, entonces salía menos 1. Bien, vamos con el problema número 3. A ver, entonces lo interesante es cuando ya estos problemas se pueden aplicar, ¿no?
a situaciones, ¿no? Y justamente el tema del sistema de ecuaciones, sea de dos incógnitas, de tres o de más, es bastante usual plantearlo, verlos en situaciones reales, ¿no? En situaciones contextualizadas, en problemas DECOs, ¿no? Este es de acá, el problema 3 es un problema de ese estilo, ¿no? Un problema DECO, el cual no es muy complicado de resolver, ¿no? Vamos a usar entonces lo aprendido hasta ahora. ¿Qué dice? Dice, Sebastián compró 4 bolsas de globos y 3 bolsas de silbato, pagando 26 soles. Y su hermana Antonella compró una bolsa menos de cada producto, pagando 19 soles. ¿Cuántos gastaron en total los hermanos en la compra de las bolsas de globo? Ok, entonces, yo tengo dos hermanos, Sebastián y Antonella. Cada ellos, cada uno de ellos ha comprado eh, bolsas de globos y bolsas de silbato, ¿no? Respectivamente. Y han gastado una cierta cantidad. La pregunta es, ¿cuánto en total gastaron los hermanos solo en la compra de las bolsas de globo? Entonces, la incógnita ahí es lo que gastaron o el precio de las bolsas de globo, ¿no? Quiero saber cuánto vale una bolsa de globo. Pero también lo que se desconoce son el precio de las bolsas de globo como el precio de los silbatos. Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta es justamente las variables a usar, ¿no? Voy a tener dos incógnitas. Uno va a ser la incógnita o la variable X, que viene a ser el precio de la bolsa de globos, que es justamente la que me va a ayudar a resolver el problema. Pero también, adicional a esto, tengo la otra variable, la otra incógnita, que es el precio de una bolsa de silbatos, ¿no? Eso yo debo reconocer. Tal vez en un examen, ¿no? A veces por el apuro uno no plantea las variables, ¿no? Pero tiene que darse cuenta cuáles son las variables que va a usar, ¿no? Y a la vez tiene que plantear las restricciones que hay, ¿no? Porque tú puedes resolver el sistema y te puede salir algo incongruente a lo que es la situación. Por ejemplo, cuando planteábamos los ejercicios anteriores, yo podía resolver los sistemas y me podía salir X negativo, X positivo. Acá, dependiendo de la variable o de la situación, yo no puedo yo plantear o decir que el X, por ejemplo, salga negativo, ¿no? Porque el X y el Y acá en este caso representa precio, ¿no? El precio nunca va a ser negativo, por lo cual, por lo menos yo debo saber o darme cuenta que los valores X y Y deben salir reales positivos. Si a mí me sale negativo, ya fallé, ¿no? Al resolver el sistema. Lo otro que es usual en este tipo de ejercicios es hacer una tabla de resumen. Yo puedo resumir en una tabla toda la información que tengo. Y muchas veces cuando planteo sistemas me van a dar bastantes información, ¿no? Por ejemplo, acá me están dando lo que compra cada uno de los hermanos y también lo que pagan en total. Entonces vamos a hacer una tabla de resumen donde voy a colocar la cantidad que ha comprado cada uno en bolsas, ¿no? Sebastián, por ejemplo, ¿cuántas bolsas de globo compró? Ahí dice 4 bolsas. ¿Cuántas bolsas de silbato compró? 3 bolsas. Entonces, según la información, Sebastián compró 4 bolsas de globo y 3 bolsas de silbato. Pero al hacer esta compra, dice que paga 26 soles. Ese es su pago total, 26 soles. Y lo mismo entonces voy a usar la información que tengo de Antonella. Dice que Antonella compra una bolsa menos de cada producto. Si Sebastián compró 4 y 3, entonces Antonella va a comprar 3 y 2 respectivamente, ¿no? 3 bolsas de globos y 2 bolsas de silbato. Al hacer esta compra, Antonella dice que paga 19. Entonces en total pagó ella 19 por esos productos. Bien, ahora, esto es sencillo de plantear. Yo ya ahí con esta información y con este resumen y sabiendo mis variables, yo ya puedo deducir cómo es el sistema.
¿Por qué? Porque la cantidad de bolsas, a esas la voy a... Estas son las cantidades de bolsas, pero yo necesito plantear la variable X. Si la cantidad lo multiplico por el precio, entonces a esto yo le voy a llamar X y a este yo le voy a poner como Y. Entonces acá yo le pongo XX, Y, porque cantidad por precio me da lo que gastas, ¿no? Por bolsas de globo, lo que gastas por las bolsas de silbato y la suma de ellos me debe dar 26. Y ya está. Igualito para Antonella. 3 por X es lo que gasta en bolsas de globo. 2 por Y es lo que gasta en las bolsas de silbato. Y la suma de ellos debe dar 19. Entonces, a la primera columna le coloco las X y a la segunda columna le coloco las Y. Y con eso, de manera práctica, ya tengo mi sistema. Mi sistema sería 4 veces X más 3 veces Y igual a 26. Y 3X más 2 veces Y vale 19. Ya tengo el sistema. ¿Cómo lo resuelvo? Pues puedo resolverlo, como dije, ¿no? Usando regla de Kramer, puedo resolverlo usando simplificación, sustitución, igualación, dependiendo del método de que te conozcas, ¿no? Pero hay que enfocarnos en lo que me pide, ¿no? ¿Qué me pide el problema? Me pide saber la cantidad del gasto en las bolsas de globo, ¿no? Entonces, quiero saber cuánto gastaron Sebastián y Antonella juntos en las bolsas de globo. Es decir, juntos gastaron 4X y 3X, es decir, gastaron 7X, ¿no? Juntos, ¿no? Pero en otras palabras, lo que yo necesito para resolver el problema es encontrar el valor del X. ¿Cuánto será X? Pues acá tengo el sistema, entonces consigo la variable X. Usemos Kramer para encontrar X. De forma sencilla, Kramer, necesitas la determinante del sistema, que sería 4, 3, 3 y 2. Ahí está. Lo cual resolviendo saldría 4 por 2, 8, menos 3 por 3 sería 9, ¿no? 8 menos 9 sería menos 1, ¿no? Ya está. Y para encontrar X, ¿no? Porque lo que necesito, como dije, ¿no? Para resolver esto, saber la bolsa de ese globo, necesito encontrar 4X más 3X, es decir, encontrar 7X. Mi incógnita sería entonces encontrar la variable X. Entonces necesito la determinante del sistema y la determinante respecto a X. ¿Cuánto es la determinante respecto a X? La columna de las X, es el 4 y el 3, voy a cambiarlo por 26 y 19, ¿no? Entonces esto me va a salir 26 por 2, saldría 52, menos 19 por 3, saldría entonces 57, ¿no? 52 menos 57 sale entonces menos 5. Y ya está, ¿no? Con eso consigo X, ¿no? X, ¿quién viene a ser? Determinante de X sobre determinante del sistema, es decir, menos 5 sobre menos 1, lo cual sale 5, ¿no? Y como ya encontré el valor de X, 7 por 5 sería 35 y con eso se acabó, ¿no? Ya no tengo más que resolver. Entonces tendríamos ahí el precio de una bolsa de globo vale 5 soles. Si el precio de una bolsa de globo vale 5, Sebastián gastó 4 por 5, es decir, 20, y Antonella gastó 3 por 5, sería 15, ¿no? 20 y 15 sería 35, ¿no? Se compraron entre ellos 7 bolsas, lo cual entonces es 35 soles de gasto. Listo, ¿no? Entonces hay que saber qué es lo que se pide, ¿no? La mayoría de veces de estos problemas, enfócate, ¿no? A veces trae bastante texto que a veces me complica, ¿no? Uno, plantea bien tus variables, sé o al menos identifica bien de qué variable se trata, qué es lo que se busca, ¿no? ¿Cuál es la incógnita, en otras palabras? Y lo otro, resume bien la información que tienes, ¿no? Por ejemplo, acá me acompañé de una tabla para resumir toda la información. Y con la tabla del toque planteé el sistema. A ver, tómale captura al problema número 3. Hasta acá hemos visto entonces la resolución de sistemas de ecuaciones, ¿no? De dos ecuaciones y de dos incógnitas. Es el caso más sencillo, ¿no? Pero problemas así pueden venir en un examen, ¿no?
Ahora vamos a ver entonces la ampliación de este mismo concepto, no solo para sistemas de dos ecuaciones y de dos incógnitas, sino para tres ecuaciones y tres incógnitas. Entonces vamos a borrar esto y vamos a pasar a la siguiente parte. Ahí está. Entonces, lo primero para resolver un sistema de tres incógnitas y de tres ecuaciones es, por ejemplo, también conocer o reconocer lo que es una determinante de orden 3 por 3. Entonces, para ello, entonces, otra vez, lo que se habla son de matrices de orden 3 por 3. Una matriz de orden 3 por 3 es un arreglo donde va a tener, por ejemplo, tres filas. Ahí tengo la fila 1, 1, 2, menos 3. La fila 2, por ejemplo, 4, 2, 1. Y la fila 3, 0, 0 y 3. Esta es una matriz de orden 3 por 3. ¿Qué se debe saber de una matriz 3 por 3? Uno, que tiene tres filas, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3, ¿no? Que también se tiene, en este caso tiene tres columnas, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3. Ahí tienen 9 elementos, ¿no? Cada elemento tiene un orden, ¿no? Este es el elemento de orden 2 por 2, ¿no? Este es el elemento de orden 3 por 1. Y así, ¿no? Este es el elemento de orden 2 por 3. Bien, entonces, ¿qué es una matriz? Simplemente un arreglo, ¿no? Se ha acomodado diferentes elementos en tres filas y tres columnas, por ejemplo. Ahora, ¿cómo voy a usar la determinante para este tipo de problemas? Bien, si yo quiero el cálculo de la determinante de una matriz de orden 3, existe un método bastante sencillo que se le conoce como el método de Sarrus. ¿Ya? Pero el método de Sarrus solo se usa para determinantes de orden 3 por 3, ¿no? Es usual que confundan el método de Sarrus y lo quieran aplicar para cualquier tipo de determinante, ¿no? He visto, ¿no? Yo cuando he enseñado, por ejemplo, en la universidad, cuando calculan, por ejemplo, determinantes de orden 4 por 4, porque también hay matrices de orden 4 por 4 y quieren aplicar el método de Sarrus, ¿no? Y no funciona, ¿no? El método de Sarrus es solamente para determinantes de orden 3 por 3. ¿En qué consiste el método de Sarrus? Pues sencillo. Por ejemplo, tengo ahí tres filas, tres columnas. Voy a replicar las dos primeras filas, la fila ABC y la fila DEF, en la parte inferior. ABC, DEF. Y a continuación voy a multiplicar en las diagonales. AE1, la primera diagonal, se multiplica, la segunda diagonal que está debajo de HC se multiplica y por último se multiplica GBF. Esas tres diagonales se multiplican en ese orden. Luego voy a multiplicar las otras diagonales, pero en el otro orden, ¿no? GC o CG, FHA y IBD, ¿no? En ese orden se multiplican. Y ahora lo que vas a hacer es sumar cada una de ellas, ¿no? Lo que te salió en la parte derecha y lo que te salió en la parte izquierda. A ello, ¿no? Una vez que tengas la suma, vas a hacer la diferencia. Pero en el orden de lo que hemos calculado primero, ¿no? Lo que calculamos en la derecha, que le llamamos m, por ejemplo, le vamos a restar lo que calculamos en la parte izquierda, que le hemos llamado n. Entonces la determinante de, de esta matriz de orden 3 por 3 simplemente es m menos n. ¿Ya? Esa es la forma de calcular por el método de Sarrus. Bien, toda determinante de orden 3 por 3, entonces voy a usar la regla de Sarrus para calcular su determinante. Cuando veamos ejercicios donde me pidan hallar o tenga que usar determinantes, entonces de orden 3 por 3 voy a usar este método. Al menos que por ahí salga un caso como el siguiente, que se le conoce como Vandermonde, que es una determinante, digamos, especial, porque tiene la característica que tiene esta forma. La primera fila llena de unos, la segunda fila son tres números cualesquiera,
Y la última fila son los cuadrados de la segunda fila, ¿no? A, B, C, entonces tengo A al cuadrado, B cuadrado, C cuadrado. Cuando tengo esta determinante, el cálculo de esta determinante, pues es sencillo, simplemente es, esto va a ser igual a, me enfoco en la segunda fila, A, B, C, y voy a hacer el siguiente producto. Al B le quito A, B menos A, luego al C le quito el B, C menos B, y por último al C le quito el A. El producto de ellos viene a ser el cálculo de esa determinante. Acá no necesito usar método o regla de Sarrus. Si tiene esa forma, al toque puedo reconocer cuál es el cálculo de su determinante. Bien, entonces estos serían, digamos, las dos propiedades principales para calcular determinantes de orden 3 por 3. Acá un ejemplo sencillo, mira. Tengo esta matriz T, hay que calcular su determinante, 1, 1, 3, 8, 9, 9, 64 y 81. Puedes aplicar método de Sarrus, sí, o puedes aplicar un Van der Monde, ¿no? Porque Van der Monde ahí la fila es 1, 1, primera fila llena de 1, sí. Segunda fila es 3, 8, 9. Y la tercera fila es el cuadrado de 3, el cuadrado de 8 y el cuadrado de 9. Ah, entonces cumple, ¿no? Entonces, según la solución, dice, tomo el término del medio, 8, y le resto el anterior, 3. 8 menos 3, ahí va 5, ¿no? 8 menos 3, 5. Luego al 9 le quito 8. 9 menos 8. Y por último al 9 le quito 3. Y ya tendríamos la determinante, ¿no? Sería 5 por 1 por 6, sería 30, ¿no? En total, ¿no? 5 por 1 por 6 y el resultado es 30. El cálculo de esa determinante solamente es 30, ¿no? Ya está. Bien. Ahora, aparte de estas propiedades, o bueno, métodos para calcular la determinante, está lo que se conoce como, digamos, propiedades, ¿no? Propiedades que te van a ayudar a calcular las determinantes, ¿no? A ver, vamos a ver sus propiedades. Algo rápido nada más porque hay bastante teoría en esta parte. Propiedades de las determinantes. Por ejemplo, si una determinante tiene todos sus elementos de una fila un factor común, este se puede extraer como factor fuera de la determinante. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, ahí si te fijas, toda la primera fila tiene 2, 2, 2, es decir, todos son múltiplos de 2. Entonces, como todos son múltiplos de 2, ese factor se le conoce, al 2 se le conoce como factor común, ¿no? Ese 2 puede salir de la determinante. Entonces ahí el 2 sale de la determinante y va a quedar, si tú factorizas 2, va a quedar 1, 1 y 1, ¿no? Entonces 1, 1 y 1 va a quedar en la primera fila. Y la determinante no se altera, ¿no? El cálculo de esta determinante es lo mismo que el cálculo de la primera determinante, pero ya con un 2 afuera. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la fila 2, ¿no? Menos 6, 9, 3. Son múltiplos de 3. Ah, entonces si son múltiplos de 3, puedo factorizar, sacar el factor común que es 3. Al 2 que está adelante le multiplico por el 3 sacado, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar? La primera fila es 1, 1, 1 y la segunda fila factorizaste es 3. Sería entonces menos 2, 3 y k, ¿no? Y la última fila no he tocado nada, ¿no? 4, 9 y k cuadrado. Esto sale 6 por la determinante de ahí, ¿no? Esa determinante de ahí es Van der Monde, ¿no? Entonces, eso es sencillo, ¿no? La primera determinante es 6 veces la segunda determinante. Ahora acá puedes aplicar Van der Monde si gustas, ¿no? Tendríamos ahí 6, 3 menos 2 sería entonces 5, 3 menos menos 2 sería 5, luego el K menos 3 y por último el K menos menos 2, ¿no? Y ya tengo el cálculo de la determinante, ¿no? Entonces acá sería 30, K menos 3, K más 2, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya está el cálculo de la determinante. Entonces, por ejemplo, usando propiedades, ¿no? Puedo yo simplificar de manera más práctica y con ello resolver, ¿no? Ahora, si no salía con Van der Monde, entonces tenía que usar, por ejemplo, Sarrus nada más, ¿no?
¿Qué es lo común, no? A ver, más propiedades. Si dos filas o dos columnas son iguales, si en ese caso son iguales, la determinante, o proporcionales también, la determinante es 0. Por ejemplo, esta determinante, 5, 3, 4, 1, 7, 2, 4, 28 y 8. Acá ni siquiera tengo que calcularlo. ¿Por qué? Porque acá yo me puedo dar cuenta que la segunda fila y la tercera fila son proporcionales. 1, 7, 2 y 4, 28 y 8 es lo mismo. La última fila es 4 por 1, 4 por 7 y 4 por 2. Son proporcionales. ¿A qué se refiere? Que es 4 veces la segunda fila. Si la tercera fila es 4 veces la segunda fila, ¿no? Entonces, si tú factorizas el 4, sacas el 4, vas a tener dos filas iguales, ¿no? 1, 7, 2, 1, 7, 2. En ese caso, de frente tú dices que sale 0. O porque son proporcionales, de frente tú dices que son 0. Ni siquiera tienes que calcularlo. Otra propiedad. Si todos los elementos de una fila o de una columna son ceros. Si son ceros, la determinante es 0. Por ejemplo ahí, ¿no? ABC 00 DF. La fila 2 es llena de ceros. Entonces esto simplemente es 0. Otro ejemplo sencillo, si la columna, por ejemplo 2, todas son ceros, pues la determinante es 0. Sea la fila llena de ceros o sea la columna llena de ceros, la determinante es 0. Bien, entonces ahí tengo tres propiedades que me van a ayudar al cálculo de las eh, determinantes. Vamos a ver otras más. Vamos a borrar esta parte y ver más propiedades. Propiedad 4. Yo puedo cambiar filas y puedo cambiar columnas y cada vez que yo hago un intercambio, la determinante cambia su signo. Por ejemplo, ahí tengo esta determinante y yo puedo tomar la fila 3 y la fila 1. Ellas las puedo intercambiar de lugar. Entonces voy a colocar 2, 2, 2 en la primera fila y 4, 9k cuadrado en la última. Hago ese intercambio y sale un signo negativo adelante, ¿no? Por eso dice cambia el signo. Cada vez que hago un intercambio, entonces sale un signo. Si hago dos intercambios, sale menos, menos y se mantienen. Entonces, cada vez que hago un intercambio, solo un intercambio, sale una vez el signo negativo. Ok, eso sería entonces la propiedad número 4. La propiedad 5. Si a cada uno de los elementos de una fila o columna se le multiplica por m y este resultado se le suma a otra fila, el determinante no se altera. Esta es una propiedad bastante usual al momento de simplificar o reducir filas o columnas. Para, por ejemplo, usar lo que se conoce, por ejemplo, con Gauss. Gauss también usa esto. 4, 2, 5, 5, 8, 3, 2, 1, 0. Por ejemplo, yo quiero simplificar la fila 1, le quiero restar dos veces la fila 2. Entonces, no, columna. C de columna. A la columna 1 le quiero restar la columna 2. Por ejemplo, a 4 le resto dos veces el 2. 4 le resto dos veces 2. A 5 le resto dos veces 8. A 2 le resto dos veces 1. Entonces acá va a salir 0. Acá va a salir menos 11 y acá va a salir 0. 0 menos 11, 0. Entonces la columna 1 fue alterada. 0 menos 11, 0. Y lo demás 2, 5, 8, 3, 1 y 0 se mantiene, ¿no? Pero las determinantes son iguales. He hecho esa operación y las determinantes se mantienen, ¿no? Esa es propiedad número 5. Así como he hecho con columnas, también lo puedo hacer con filas, ¿no? Luego, esas son las propiedades más usuales. Hay más propiedades. En realidad, el tema de determinantes es un tema bastante amplio, ¿no? En un curso de álgebra lineal, por ejemplo, se ve bastante extenso, ¿no? Esto. Luego, por ejemplo, el cálculo de una determinante de matriz triangular. ¿A qué se le conoce como matriz triangular? Las matrices triangulares son los arreglos, ¿no? De matrices cuadradas, donde debajo de su diagonal
van a ser ceros. Por ejemplo, ahí, esa matriz de orden 3×3 es una matriz cuadrada de orden 3×3, donde debajo de la diagonal principal, es decir, el A de F, debajo están llenas de ceros, 0, 0, 0. A esa se le conoce como matriz triangular. La parte superior de la diagonal pueden ser diferentes de 0, ¿no? ¿Cómo se calcula esto? Simplemente es el producto de los elementos de la diagonal. A por D por F. A por D por F viene a ser la determinante de la matriz triangular. Un ejemplo sencillo si te piden calcular esta determinante. 64,5 menos 4x cuadrado, 0,4 menos 6x cuarta, 0, 0, 10x cuarto. Acá esto se resume simplemente a multiplicar la diagonal, ¿no? ¿Por qué? Porque los elementos debajo de la diagonal principal son llenos de 0. Entonces se multiplica 64 por 4 por 10 por x cuarto, ¿no? Ellos nada más se multiplican. Lo cual entonces queda 2560 por x a la cuarta. Al toque, ¿no? No necesito hacer más, ¿no? No necesito aplicar sarros acá, por ejemplo, ¿no? Simplemente eso yo puedo al toque deducir que es el producto de sus elementos de la diagonal. Bien, esas serían, digamos, las principales propiedades, ¿no? De determinante. Ahora, lo que debemos saber es cómo resolver sistemas usando esto. Esto sería entonces, ahora yo tengo el planteamiento de un sistema de ecuaciones lineales de orden 3×3. ¿Cómo lo voy a resolver? Pues así como hicimos en 2×2, voy a usar el método de Cramer para resolverlo. Entonces, para ello voy a asociar al cálculo de 4 determinantes ahora. Ya no 3 como en 2×2, ¿no? Primero la determinante del sistema, que sería la determinante de los coeficientes del sistema, ¿no? En forma ordenada, A, B, C, D, F, G, H, I, ¿no? O en forma de columna sería A, D, G, B, E, H, I, C, F, I, ¿no? Ahora, esa es la determinante del sistema, la determinante respecto a la variable X. La columna de las X, es decir, el A de G, lo de rojo, se va a reemplazar por M, N, P. Lo demás se escribe igual. Esa es la determinante respecto a X. La determinante respecto a la variable Y, en vez de los elementos de la columna de la Y, es decir, en vez de B, E, H, la columna de color verde, se va a reemplazar por M, N, P, ¿no? La segunda columna va a ser M, N, P. Ahí está. Y la determinante con respecto a Y, a Z diré, la columna de la Z, es decir, C, F, I, en vez de colocar la última columna, va a ser cambiada por M, N, P. ¿Ves? Entonces, dependiendo qué determinante quiero, es donde yo reemplazo la columna, ¿no? Ahora, ¿cómo resuelvo el sistema? Igual, ¿no? Este sistema se clasifica en tres casos, ¿no? Posibles, ¿no? Que el sistema sea de solución única, es decir, compatible determinado, que el sistema tenga infinitas soluciones, es decir, compatible indeterminado, o que el sistema no tenga solución o sea inconsistente, es decir, incompatible, ¿no? Entonces, eso es lo que yo debo saber. Todo sistema compatible determinado es porque su determinante del sistema es diferente de cero. Y cuando sucede esto, entonces voy a aplicar lo que se conoce como regla de Cramer. Y la regla de Cramer te calcula x, y, z de la siguiente forma, ¿no? X viene a ser determinante de x sobre determinante del sistema. Y viene a ser determinante de y sobre determinante del sistema. Y z viene a ser determinante de z sobre determinante del sistema. Entonces el conjunto de solución viene a ser lo que te salió con x, y, z, pero en una terna, ¿no? Es decir, agrupado en un paréntesis, colocado x, luego y, luego z. Bien, ese es un sistema compatible determinado. ¿Qué es un sistema compatible determinado? Pues en este caso, la determinante del sistema debe ser 0 y los demás, ¿no? Los demás también tienen que ser ceros, ¿no? Las determinantes de los demás también tienen que ser 0. Eso sucede cuando es un sistema de infinitas soluciones. Ok, acá, ¿no? En el sistema compatible determinado, la respuesta va a estar en un parámetro t. En realidad no tiene una solución única, ¿no? Tiene infinitas soluciones.
Y por último, sistema incompatible, también conocido como el que no tiene solución. Ese, para que sea de esa forma, la determinante del sistema debe ser 0 y al menos una de las determinantes de X, de Y o de Z debe ser diferente de 0, ¿no? Eso usando la regla de Kramer, usando los conceptos de determinante. Bien, la única forma para resolver un sistema de tres incógnitas y de tres ecuaciones, no, ¿no? Método de Kramer es una forma, ¿no? Hay muchas otras formas, ¿no? Y acá se aplica lo mismo que se aplicó en dos incógnitas. Puedes simplificar, puedes igualar, puedes sustituir, ¿no? Puedes trabajar entre las ecuaciones que te dan, ¿no? Dependiendo también, ¿no? Lo que tengas como resolución. A ver, veamos entonces ahora ya las aplicaciones de las determinantes y también de cómo resolver sistemas en los ejercicios de la clase. Vamos con el problema número 4. Piden determinar o resolver la siguiente inecuación. Y te dicen la determinante de esa matriz es menor a 37, ¿no? Determina la cantidad de elementos enteros del conjunto solución. Bien, es un problema bastante sencillo. Entonces, ¿cómo calculo la determinante de una orden de 3×3? Pues en este caso no es Van der Waals porque no tiene 1, 1 la primera fila. Entonces voy a aplicar de frente regla de Sarrus, ¿no? Entonces, coloco la determinante y mi regla de Sarrus dice copia la primera fila en la parte inferior y copia la segunda fila en la parte inferior. 1, 0, 0 va a ser copiado, ¿no? Y 4x y 3x menos 1 van a ser copiados debajo de lo que ya tenía, ¿no? Ok, primero se hace esa copia y luego se hace el producto de las diagonales, ¿no? 1 por 4 por 3. 1 por 4 por 1 por 4x por 3 sería 12x. Luego, 4 por 5 menos x por 0. Pues eso sale 0. Luego, 16 por 0 por 3x menos 1. Eso sale 0 también, ¿no? Ok, ahora multiplico de la otra forma, ¿no? La otra diagonal. Bueno, en este lado salió 2x. Luego saldría 0 por 4x por 16. Eso sale 0. 3x menos 1 por 5 menos x por 1. Eso sale 5 menos x por 3x menos 1. Luego 3 por 0 por 4. Eso sale 0. Ok, entonces esto suma 5 menos x por 3x menos 1. Puedes multiplicar, ahí tendríamos 15x menos 5 menos 3x cuadrado y más x, ¿no? Entonces 15x menos 5 menos 3x cuadrado más x. Ya está, ¿no? Los dos resultados, tanto lo de la derecha como la izquierda, entonces tengo que calcular la diferencia, ¿no? De lo de la derecha menos lo de la izquierda, ¿no? Es decir, 12 le resto a 12, le debo restar 15x menos 5 menos 3x cuadrado más x. Entonces 12 le resto todo ello, y como toda esta determinante dice que es menor a 37, le pongo menor a 37. Y ya está, ¿no? Solamente ahí es resolver esa inecuación. Es una inecuación de segundo grado, ¿no? Entonces tengo 12 menos 15, ahí tendríamos menos 3x. Con la x de ahí tendríamos entonces menos 4, ¿no? X. Menos 3x cuadrado cambia de signo. Y menos 5 se vuelve más 5, ¿no? Entonces en la parte izquierda quedó 3x cuadrado menos 4x más 5, todo menor a 37. El 37 pasa a restar, entonces 3x cuadrado menos 4x menos 32 menor a 0. Acá yo tengo que aplicar mi aspa simple para poder resolver eso. Vamos a hacerlo acá en la parte inferior. De otro color. Entonces, a ver, tengo 3x cuadrado menos 4x menos 32, ¿no? Entonces acá pongo 3x y x, da 3x cuadrado, y por acá, a ver, 8 por 4, vamos a plantear 8 por 4, saldría 32, pero tiene que salir menos 32, uno de ellos debe ser negativo. Entonces me conviene acá el menos 4, ¿no? 3 por 4 sería menos 12, más 8
sería menos 4, ¿no? Ah, sí cumple. Entonces esto es lo mismo que 3x más 8 por x menos 4, todo menor a 0. Entonces, ¿cómo resolvía una inecuación de segundo grado? Sacaba puntos críticos, ¿no? Puntos críticos, el primero saldría entonces menos 8 tercios y el segundo sale 4. Y colocaba una recta y colocaba los puntos críticos, ¿no? Colocaba entonces menos 8 tercios y 4. Y de derecha a izquierda colocaba más, menos, más, ¿no? Y tomaba la de signos negativos porque dice menor, ¿no? Ok, y eran abiertos esos de ahí porque no era igual, ¿no? Y ya tendría el conjunto de solución, ¿no? Al resolver esto, ¿no? Tengo ese producto, saco los puntos críticos y el conjunto solución de esa inecuación sale de menos 8 tercios hacia 4 abiertos, ¿no? Ahí le he colocado de color verde, ¿no? La resolución. Ok, ¿qué es lo que yo quiero? Determinar la cantidad de elementos enteros del conjunto de solución. ¿Cuántos elementos enteros tiene? Pues tendríamos el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿no? Esos serían los elementos enteros. ¿Cuántos elementos enteros tiene? Tiene 6 elementos enteros. Eso entonces vendría a ser el conjunto de solución, menos 8 tercios abierto hasta 4 abierto, y la cantidad de enteros que tiene serían 6 elementos enteros, ¿no? Recuerden que el conjunto de solución tiene infinitos valores, ¿no? Infinitas soluciones, pero solo sus soluciones enteras son 6. ¿Ok? Entonces ya ahí tengo la respuesta para la 4. A ver, tómenle captura para pasar al siguiente. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente. Vamos al problema número 5, ¿no? Acá la clave sería la B, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces un problema ahora de aplicación de nuevo, ¿no? Un problema contextualizado. A ver, ¿qué dice? En un campamento de fútbol, un equipo jugó 15 partidos y sumó un total de 27 puntos. ¿Ok? Si por cada partido ganado obtuvo 3 puntos y por cada empatado 1 punto y por cada perdido 0 puntos, además se sabe que los partidos empatados no fueron más de 7, determine cuántas soluciones o cuántas formas puede obtener el equipo dicho puntaje. Entonces, cuántas soluciones o cuántos casos posibles se dan, ¿no? Para que ese equipo obtenga, dice, 27 puntos, ¿no? Eso es lo que quiero saber. Ok, entonces se presenta o uno va a obtener puntos cada vez que gana, 3 puntos, cada vez que empata 1 punto y cada vez que pierde 0 puntos, ¿no? Eso es lo que tiene, ¿no? Es un campeonato de fútbol, ¿no? Ok, entonces, a ver, planteemos la situación entonces. Solución. Yo no sé cuántos partidos ganó, ni cuántos partidos empató, ni cuántos partidos perdió, ¿no? Ese equipo. Entonces vamos a poner X, Y, Z como mis incógnitas, que vienen a ser entonces la cantidad de partidos ganados, la cantidad de partidos empatados y la cantidad de partidos perdidos como X, Y, Z respectivamente. Estos valores X, Y, Z en realidad tienen que ser, según el contexto, tienen que ser cantidades enteras, ¿no? Enteras positivas, ¿no? X, Y, Z tienen que ser cantidades enteras positivas o tal vez el cero, ¿no? No hay otra posibilidad, ¿no? Es decir, no puede darse el caso de que salgan cantidades negativas o cantidades, por ejemplo, fraccionarias o, por ejemplo, irracionales, ¿no? No hay forma, ¿no? Si no, nadie va a ganar medio partido, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué información tengo hasta ahí? Tengo, por ejemplo, la cantidad de puntos que saca este equipo. Entonces, va a depender de la cantidad de partidos que tiene, ¿no?
Un campeonato jugó 15 partidos. Entonces, si la cantidad de partidos fue de 15 en total, la suma de X, Y, Z debe salir 15. Eso es por la primera información, ¿no? La cantidad de partidos entonces me da 15. Muy bien, un dato muy importante entonces. Jugó 15 partidos. Otro dato, sumó un total de 27 puntos. Entonces, ese es el otro dato importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Primero, por la cantidad total de partidos, X más Y más Z igual a 15. Y por el puntaje total, cada partido ganado vale 3 puntos. ¿Cuántos partidos ganados tiene? X. Cada uno vale 3, ¿no? Entonces 3 veces X. ¿Cuántos partidos empatados tienen? Y. ¿Cuánto vale el partido empatado? 1, ¿no? 1 por Y. ¿Cuántos son los partidos perdidos? Z. ¿Cuántos puntajes tiene? 0. 0 por Z. Entonces 3X más Y debe salir igual a 27. Esa sería la segunda ecuación. Bien, pero entonces tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Dos ecuaciones y tres incógnitas. Cada vez que suceda eso, cada vez que yo tenga más incógnitas que ecuaciones que resolver, este sistema al toque es un sistema compatible indeterminado. Es decir, no hay forma tradicional, es decir, no voy a agarrar Kramer para resolver esto, ¿no? Tampoco me va a servir simplificar, ¿no? Porque ya es un sistema compatible indeterminado. Puedo reducir, sí, las ecuaciones, pero no voy a encontrar un valor para X, un valor para Y y un valor para Z. ¿Por qué? Porque esto va a tener infinitas soluciones. Ok, pero eso no significa que no se pueda resolver. Me debe dar ciertas condiciones entonces para resolver este problema. Y sí hay una condición adicional en el problema, ¿no? Te dice que por partido, que se sabe que los partidos empatados, se sabe que los partidos empatados no fueron más de 7. ¿Quiénes son los partidos empatados? Y. Entonces me van a dar una condición para Y. Pues hasta ahí no puedo sacar nada todavía, ¿no? Vamos a despejar el y despejando el Y voy a usar esa condición que me dan ahí. Ahora lo puedo despejar de frente de la segunda ecuación. Y es igual a 27 menos 3X. Y como no fueron más de 7, usar esa restricción para encontrar una condición para el X. Y con eso se resolvió el problema. La otra forma es parametrizando. ¿A qué me refiero? Tú puedes dar un parámetro a cualquiera de las variables. Por ejemplo, despejé el Y igual a 27 menos 3X. Y a la variable X le voy a dar el parámetro T. Y eso es lo que he encontrado ahí en Y, lo reemplazo en la primera. Si lo reemplazo y tendríamos X más 27 menos 3X más Z es igual a 15. Ahí te sale 27 menos 2X más Z es igual a 15, o Z es igual a 15 menos 27, lo cual sale eh, menos 12, y este menos 2X pasa al otro lado con más 2X, ¿no? Entonces me sale eso, ¿no? Z es igual a 2X menos 27. Ya, entonces, al tener Z igual a 2X menos 27, estoy obteniendo ahí lo siguiente, ¿no? A ver, acá me salía entonces menos 2X más 27 más Z es igual a 15. Despejando el Z es 2X menos 2 menos 12. Z es igual a 2X menos 12. También he obtenido que Y es igual a 27 menos 3X. Y todo, si te das cuenta, tanto Y con Z están en términos de X, ¿no? Entonces, si están en términos de X, yo le puedo dar un parámetro o parametrizar, a eso se le conoce.
Es decir, a la variable x le das t. Entonces vas a obtener entonces lo siguiente. X es igual a t, vas a tener y igual a 27 menos 3t, y vas a tener entonces z es igual a 2t menos 12. Por lo cual, recuerda que el conjunto solución, tú vas a tenerlo en términos de x, de y y de z. Pero acá el x, y, z va a ser escrito de esa forma. Entonces tu conjunto solución va a ser ahora x salió t, y salió 27 menos 3t, y z es igual a 2t menos 12. Ahí está. Eso viene a ser tu conjunto solución. Claro que el t es desconocido. Si t es 0, por ejemplo, sale 0, 27 menos 12, ¿no? Si t es 1, sale 1 menos 1, 24, eh, menos 10, ¿no? Pero claro, ¿no? Esta es la solución del sistema, pero no que verifica la situación, ¿no? Por ejemplo, para T1, ¿qué salía? 1, 24 y menos 10, ¿no? Menos 10, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Que salga menos 10 partidos, ¿no? Perdidos, ¿no? Obviamente, claro, ¿no? Esto es la solución del sistema, ¿no? Pero no la solución de la situación. ¿Por qué? La situación te da ciertas condiciones. ¿Cuáles son las situaciones? Por ejemplo, que los partidos empatados fueron no más de 7. Significa que debe ser menor o igual a 7, ¿no? Eso significa que ¿quién? Los empatados eran 27 menos 3t. Eso es menor o igual a 7. Si los lleno. Despejando eso, tendríamos 27 menos 20, sería 20 menor o igual a 3t. Y ahí ya sale entonces el valor, ¿no? Porque esto sale 20 menor o igual a 3t, ¿no? T es mayor o igual a 20 tercios, ¿no? Entonces T es mayor o igual a 6,6666, ¿no? Eso quiere decir, como T representa un parámetro, ese T debe ser entero, ¿no? En realidad no debe ser cualquier valor, ¿no? El T debe ser entero. Entonces T debe ser a la vez mayor o igual a 0, 27 menos 3t debe ser mayor o igual a 0, 2t menos 12 debe ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque recuerda que eso representan la cantidad de partidos, ¿no? Estos representan la cantidad de partidos. Y la cantidad de partidos, sea ganados, empatados o perdidos, tienen que ser mayores o iguales a 0, ¿no? Por eso es la condición de que sean positivos o 0, ¿no? Entonces ahí me salen las condiciones para t. T debe ser mayor o igual a 0, t debe ser menor o igual a 9, t debe ser mayor o igual a 6, ¿no? Ya tengo todas las condiciones, ¿no? Esto sale t menor o igual a 9, esto sale t mayor o igual a 6, y acá me salió t mayor o igual a 6,6666, ¿no? En resumen, los mayores a 6, los menores iguales a 9, serían mi conjunto de valores para t. Y a la vez, t debe ser entero. Por lo cual, las únicas condiciones serían t igual a 7, t igual a 8 y t igual a 9. No hay más, ¿no? No hay más casos posibles. Entonces son tres casos. Entonces son tres formas de resolver esto, ¿no? Entonces la respuesta sería la B. ¿Cuáles serían esos casos? Pues puedo reconocer cada uno de ellos. Para t igual a 7, ¿cómo sería el conjunto solución? Reemplazas, ¿no? T igual a 7 saldría 7, 27 menos 21, 6, 2 por 7, 14 menos 12, 2, ¿no? Entonces el primero sería 7, 6 y 2, ¿no? 7 ganados, 6 empatados, 2 perdidos, ¿no? Y con eso obtiene 27 puntos. Para t igual a 8. Para t igual a 8, el conjunto de solución sería 8. Acá sería 27 menos 24, sería 3. Y acá sería 16 menos 12, sería 4, ¿no? 8, 3, 4. ¿Qué significa eso? Que 8 partidos ganados, 3 empatados y 4 perdidos. Eso también le da 27 puntos. Y para t igual a 9 también sale, ¿no? T igual a 9 sería 9, 27 menos 27 sería 0, 2 por 9 menos 12 sería 6, y sale 9, 0 es 6, ¿no?
9 partidos ganados, 0 partidos empatados y 6 partidos perdidos, ¿no? Eso también le da 27 puntos. Y ya está, ¿no? Entonces, un sistema compatible y determinado bajo ciertas condiciones, ¿no? Según el problema, me va a generar entonces también soluciones, ¿no? Y en este caso me genera 3 soluciones que cumplen la condición, ¿no? Lo cual entonces me da 3 formas diferentes de resolver este problema. Ya, entonces ahí está la solución del problema número 5. Bien, es posible que venga situaciones así, sí, ¿no? En exámenes de admisión, por ejemplo, sí ha venido este tipo de sistema, ¿no? Pero claro, ¿no? Bajo ciertas condiciones, ¿no? Con ciertas condiciones se puede resolver. Ahí está, tómenle captura. Vamos a pasar al siguiente problemita. Vamos a borrar. Vamos con el problema número 3. Bien, otra situación. A ver, ¿eh? Esta es una situación bastante extensa, bastante texto, ¿no? Bajo esta situación, uno, siempre te recomiendo leer la pregunta para saber qué es lo que me va a pedir el problema. Y dos, resumir toda la información en una tabla. No, hay bastante información que a veces una tabla te ayuda a simplificar todo esto en forma más sencilla. Bueno, y también lo básico es saber declarar o saber qué variables vas a usar, cuántas variables vas a usar, ¿no? Y qué condiciones tienen estas variables que vas a usar. A ver, la pregunta, por ejemplo, me enfoco en la pregunta y dice, ¿cuántos kilogramos de almendras compró? Entonces acá, leyendo un poco, va a haber pecanas, almendras y manís. Entonces va a haber cantidad de kilos de almendras, cantidad de kilos de pecanas y cantidad de kilos de maní desconocido, ¿no? Por semana, Y cantidad de kilos de almendras por semana y Z cantidad de kilos de maní por semana. Ahora, las restricciones X, Y, Z deben ser valores reales positivos, ¿no? No deben ser negativos, no hay más condiciones. No es necesario que sean enteros, ¿no? Los kilos pueden ser exactos, enteros, como no, ¿no? Tú puedes comprar medio kilo, por ejemplo, ¿no? Así que vamos a poner X, Y, Z reales positivos. Ya. Eso más o menos darse cuenta de la situación que estás trabajando. Ahora, vamos a resumir toda la información en una tabla. A ver, leamos la información primero. Durante 3 semanas, la cantidad de kilogramos que compró Paco de pecanas, almendras y maní fueron las mismas. Como que acá no es muy claro el texto porque uno puede confundir que la cantidad de pecanas con almendras y maní, ambas son iguales, ¿no? X, 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 ¿no? Para las tres, por ejemplo, ¿no? Se puede dar esa situación. O a lo que se refiere es que cada semana la cantidad de pecanas es la misma, es decir, X, cada semana la cantidad de almendras es la misma, y cada semana la cantidad de maní son la misma. Que es lo más lógico que debería suceder, ¿no? Pero como no es muy claro el problema, vamos a seguir leyendo la situación. Con respecto a los precios de cada producto, se sabe que el precio por kilogramos de pecanas se redujo a la mitad cada semana. Entonces me va a dar una relación de los precios de las pecanas. Dice que se va reduciendo cada semana a su mitad. ¿Qué más dice? El de almendras, en cambio, se duplica. Cada semana se va duplicando. Y el de los maní se mantuvo constante. Entonces, vamos a saber la relación de los precios de cada una de las semanas. Entonces, el de las pecanas, por ejemplo, aumenta. Si la primera semana valía, disminuye, diré, ¿no? Si la primera semana valía, por ejemplo, 4A, la segunda va a ser 2A y la última va a ser A, ¿no? Porque va a disminuir a su mitad cada semana, ¿no? Su precio. El de almendras, en cambio, si era B, la siguiente semana es 2B y la última semana es 4B.
y el de maní se mantiene constante. Eso hasta ahí, ¿no? Ahorita vamos a darnos cuenta que más adelante sí me dan los valores, ¿no? De los precios. A ver, ¿qué más dice? Los gastos de la primera, segunda semana y tercera son de 42, 36 y 42. Ah, entonces me dan los gastos totales, ¿no? De cada una de las semanas. ¿Qué más me dan? Que la primera semana costó por kilogramo de pecanas, almendras y maní 12, 2 y 3. Ah, entonces no tenía que plantear toda esta situación, porque me dan los precios de la primera semana, ¿no? Me dan ahí 12, 2 y 3. Ah, entonces el primero es 12. Entonces, si la primera semana vale 12 soles la pecana, la segunda vale 6 y la tercera vale 3, ¿no? Va disminuyendo a su mitad. La de las almendras sucede algo similar, pero va aumentando, ¿no? Va duplicándose, ¿no? La primera semana dice vale 2, la siguiente entonces valdrá 4 y la siguiente valdrá 8. Y el de la maní se mantiene constante, ¿no? Si valía 3, cada semana sigue valiendo 3 soles. Eso es lo que dice, ¿no? Situación posible puede ser. Es una situación hipotética, ¿no? Que en el mercado el kilo de las pecanas cada semana cambió por algún motivo, el de las almendras varió, aumentó y el de los manís se mantuvo. Bien, pero también se sabe el total, ¿no? 42 soles gastaste en la compra de la primera semana, 36 de la siguiente y 42 de la última. Acá te puedes dar cuenta que obviamente las cantidades de pecanas, almendras y maní deben ser diferentes, ¿no? Porque si son iguales no tiene sentido, ¿no? Si lo que costó en la primera semana suma 42 y lo que costó en la segunda, en la tercera semana también suma 42, si estuviesen las mismas cantidades, pues no saldría, ¿no? Acá tengo 14, 17 y acá tengo 11, 14, ¿no? Y no hay forma, ¿no? De que teniendo las mismas cantidades salgan salgan con esos precios, salgan los mismos precios en total, ¿no? No tiene sentido. Por eso es que desde un inicio planteé X, Y, Z como mis variables, ¿no? Y esas las planteé solo leyendo las preguntas. Ahora, lo que sí tengo entonces es cantidad de pecanas, a esto le llamé X, ¿no? Cantidad de almendras, a esto le llamé Y, y cantidad de manís, a esto le llamé Z, diré, ¿no? Ah, entonces tengo X para la primera fila, todos ellos van a ser X. Para la segunda fila tengo todo Y. Para la tercera, Z, Z, Z. Y ahí ya está, ¿no? Miren, solo con la tabla de resumen ya tengo el sistema. La primera, 12X, 2Y, 3Z suma 42. La segunda, 6X más 4Y más 3Z suma 36. Y la última, 3X más 8Y más 3Z suma 42. Ya tengo el sistema. Planteado el sistema. Bien. ¿Cómo resuelvo el sistema? Método de Kramer, simplificación ya de tu método. Ahora, planteemos o resolvamos, ¿no? De manera práctica. ¿Cuántos kilogramos de almendra? Ah, mira, yo solo quiero la cantidad de almendras. La cantidad de almendras es Y. Si yo quiero Y, puedes aplicar determinante del sistema y determinante respecto a y calcular simplemente Y, ¿no? Porque Y viene a ser determinante de Y sobre determinante del sistema. Usando método de Kramer, ¿no? Y rápido te va a salir, ¿no? O también puedes usar eh, simplificación y los métodos que tú conozcas, ¿no? Por ejemplo, olvidémonos un poco del método de Kramer, porque con Kramer sale también rápido y es más seguro, pero vamos a aplicar simplificación. Puedes agarrar dos ecuaciones de dos en dos, por ejemplo, agarras la primera y la segunda, y agarras la segunda y la tercera, y vas a simplificar. Como quieres conseguir Y, simplifica primero Z. De la primera y la segunda, mira, como son iguales, se pueden restar, ¿no? Al restar 1 con 3, ¿qué obtienes? Mira, restemos 1 con 3. 12x con 6 sale 6. 2y sobre 4 sale menos 2. Los 3y se cancelan. 42 sobre menos 36 sale 6.
Mira, al restar 1 con 3 simplemente salió 6x menos 2y igual a 6. Ahora, lo mismo puedo hacer con, ahí, bueno, todavía se puede reducir más, mitad 3x, mitad y, mitad 3, ¿no? 3x menos y igual a 3. Eso de la primera con la segunda ecuación. Ahora hagamos lo mismo con la segunda y la tercera. Restemos de nuevo. 6x menos 3y, 3x. 4y menos 8y, menos 4y. 3z se cancela, 36 menos 42 menos 6, ¿no? ¿Qué sale? 3x menos 4y igual a menos 6. Ahí está. Ahora restemos lo que me ha salido ahí. Mira, si yo resto, se cancelan al toque las x. ¿Y qué va a quedar? Al restar, se cancelan las x. Chau, chau. Menos y más 4y, es decir, menos y más 4y, va a ser igual a 3 menos 6, ¿no? Y entonces esto sale simplemente 3y es igual a 9, por lo cual y vale 3. Al toque, ¿no? Y me salió entonces 3. ¿Qué es lo que buscaba? Encontrar el valor de y. ¿Cuántos kilos de almendra compró? Entonces compró 3 kilos. Y se acabó el problema, ¿no? 3 kilos de almendra. ¿Pude conseguir los demás valores? Sí, puedo conseguir el valor del x. X salía, por ejemplo, reemplazando arriba, salía 2. Y reemplazando x y y, encontrar el valor de z. Y entonces conseguía la solución del sistema. Pero como solo me piden la cantidad de almendras, solo me importa el valor de y. Y valdría entonces 3 kilos. Y se acabó el problema. Entonces, otra vez, ¿no? Resumí en una tabla, planteé el sistema y ya de ahí puedo aplicar método de Kramer, método de simplificación y todo lo demás, ¿no? Ya está el problema 6. A ver, dame la captura. A ver, vamos a borrar y pasemos al siguiente. Vamos con el problema 7. Para el problema 7, vamos a usar el método de Gauss. Otro método que me va a servir para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Es un método alternativo a lo que tenemos el método de Kramer, ¿no? Y también al método, ¿no? De simplemente simplificar o reducir variables, ¿no? ¿Cómo vamos a usar el método de Kramer, el método de Gauss, diré, para 3×3? Pues fácil, ¿no? Vamos a seguir los siguientes pasos. Lo primero, colocar los coeficientes de las incógnitas y términos independientes en una matriz llamada matriz aumentada, ¿no? Del sistema. Por ejemplo, si yo tengo el sistema 2x, 3y, z igual a 1, 3x menos 2y menos 4z igual a menos 3 y 5x menos y menos z igual a 4, su matriz aumentada va a ser tomar los coeficientes de la x. Ahí está, 2, 3, 5, los coeficientes de la y, 3 menos 2 menos 1, ahí está en la segunda columna, 1 menos 4 menos 1 en la tercera columna, y los resultados 1 menos 3 y 4 en la última columna. Se está colocando todo como una matriz de orden 3 filas, 4 columnas, ¿no? A esto se le conoce como matriz aumentada. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Se busca reducir. Debajo de la diagonal principal del 2 menos 2 menos 1, yo voy a buscar que se vuelvan ceros. Para eso voy a hacer operaciones. Entonces, lo segundo que debes aprender es que utilizaremos operaciones para reducir. Las operaciones pueden ser, uno, de intercambio de filas. Tú puedes intercambiar filas sin ningún problema. Por ejemplo, cambio la fila 1 con la fila 3 a lo que teníamos, ¿no? Lo de rojo se coloca en la fila 3 y lo de azul lo coloco en la fila 1. Y no se altera la ecuación. No hay ningún problema. Eso es intercambio de filas. Luego también puedo hacer operaciones de suma y de resta. Por ejemplo,
En la siguiente página tenemos multiplicar los elementos de una fila. Por ejemplo, a la fila anterior, a la fila 2 le voy a multiplicar todo por menos 3. Al multiplicarle 3 menos 2 menos 4 por menos 3 va a salir entonces menos 9, menos 6, 12 y 9. Y eso se va a colocar en la nueva matriz, ¿no? La segunda fila va a ser cambiada por eso nuevo, ¿no? Menos 9, 6, 12 y 9. Y se sigue resolviendo sin ningún problema. Lo otro que debes saber, que se puede sumar el múltiplo de una a la otra. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, si a la fila 3 le multiplicas por 2 y le sumas a la fila 2, a la fila 3 lo multiplico, le sumo la fila 2 multiplicada por menos 2, entonces vamos a tener una nueva matriz. A la fila 2, que es 2, 3, menos 1, 1, le resto dos veces la fila 2. Si a la fila 2 lo multiplicas por menos 2, va a tener ahí 18 menos 12, menos 24 y menos 18. A ver, sumémoslas. Sale 20, menos 9, menos 23 y menos 17. Y eso se va a colocar en la fila 2. Entonces colocamos la... Bueno, como le he operado a la fila 3, lo coloco en la fila 3. Y lo coloco en la fila 3. ¿Ya? Entonces hacer operaciones, hacer intercambios, hacer multiplicaciones, no hay ningún problema, ¿no? Eso es lo que ayuda a resolver usando Gauss. Ahora, veámoslo en el ejercicio de la clase. Bien, pero ¿cuál es el objetivo de usar estas operaciones? Pues el objetivo de usar estas operaciones es que debajo de la diagonal principal todos sean ceros. Ahora voy a colocar ahí entonces un ejemplo para que le tomen captura nada más si gustan, ¿no? Entonces ahí tengo el sistema, coloco la matriz aumentada, lo primero hago operaciones, por ejemplo ahí se ha hecho operaciones de la fila 2 menos fila 1, se volvió cero ahí ese 1 que estaba anteriormente, es decir, lo que se busca es que todo está debajo de la diagonal, todos ellos se vuelvan ceros. El primer paso es volver a este cero. Luego se siguió operando y ahí como te fijas, ahora volvió cero a este, ¿no? Lo volvió cero. Luego la siguiente operación hace que se vuelva cero este. Entonces, ahí ya se consiguió obtener una matriz asociada y bastante sencilla de resolver. Esta última matriz aumentada se va a volver a un sistema. Entonces tú le colocas x, y, z de nuevo. X más y más z es igual a 2. Luego tienes y más 2z es igual a 1. Y menos 4z es igual a menos 4. Entonces colocas un nuevo sistema. Entonces al resolver ahí sale al toque z es igual a 1 por la tercera ecuación. Luego con z igual a 1, y vale menos 1. Y teniendo y z, ya sale x igual a 2. Y se resolvió, ¿no? Es una forma de resolver mediante Gauss, ¿no? Mediante operación. Ahora tómale captura porque esto es solo un ejemplo. Vamos con el ejercicio 7, antes de que se acabe la clase. Ahora vamos a borrar. El ejercicio 7 justamente es un problema de aplicación de Gauss. Dice, dado el sistema, por el método de Gauss determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes. La matriz aumentada de este sistema es tal. Si hago la operación F3 menos 2 veces F1, la suma de los elementos de la tercera fila es 4 y me dicen si el sistema es compatible y determinado. A ver, lo primero que tienes que darte cuenta es si es que la matriz que tú vas a asociar está ordenada y completa. Tengo x más y más z igual a 1, eso sí está ordenado. 2y más 5z es igual a 2, pero no hay la x, entonces pongo 0x más 2 veces y más 5z igual a 2. Y por último, 2x más 0y menos 3z igual a 5. Ahí lo he completado. A veces está desordenado, primero hay que ordenarlo. Ahora sí asocio. Entonces los coeficientes serían 1, 1, 1, 1, ¿no? Primera fila está bien. Luego
0, 2, 5, 2. Ahí sí falla, ¿no? Porque han puesto 2, 5, 0 y 2, ¿no? Eso sí está fallando. La última, 2, 0, menos 3, 5. Han puesto 2, menos 3, 0 y 5. Totalmente mal, ¿no? No es la matriz aumentada, ¿no? La matriz aumentada es la que he dictado, ¿no? 1, 1, 1, 0, 2, 5, 2, 2, 0, menos 3, 5. Eso depende, ¿no? De cómo está dado el sistema, hay que ordenarlo y completarlo, ¿no? Siempre. Entonces la primera es falso. Ahora la siguiente, voy a aplicar operación de la fila 3 con la fila 2. Entonces me enfoco en la fila 3 y fila 2. Pero a la fila 2 hay que multiplicarlo por 2 y luego restarlo, ¿no? Entonces voy a hacer la operación de la fila 3 menos la fila 2. La fila 3 la coloco tal cual. 2, 0 menos 3, 5. A la fila 2 lo voy a multiplicar por menos, a la fila 1 diré, ¿no? A la fila 1 voy a multiplicarle por menos 2, ¿no? Acá he puesto fila. A la fila 1 voy a multiplicarle por menos 2. Entonces tengo 1, 1, 1, 1. Por menos 2 sería menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Hay que restarlas. Bueno, hay que sumarlas, ¿no? Ahora, ¿no? 2 menos 2 sale 0, 0 menos 2 sale menos 2, menos 3 menos 2 sale menos 5, 5 menos 2 sale 3. Esto es lo nuevo que vas a colocar en la fila 3. Entonces saldría 1, 1, 1, 0, 2, 5, 3. Y la nueva fila 3 sería 0 menos 2 menos 5, 3. Y ya está, ¿no? ¿Cuánto suman los elementos de la fila 3? Los elementos de la fila 3 sale 0 menos 2 menos 5 y 3. Suma entonces menos 4, ¿no? Entonces es falso, ¿no? Porque dice que sumaba 4. ¿Qué más tenemos? En la parte C tenemos ahí si el sistema es compatible indeterminado. Por el método de Gauss, valdría, ahora ya tengo acá llenas de 0, ¿no? Solo me falta eliminar esto. Pero ¿cómo lo elimino? La fila 2 le sumo la fila 3, ¿no? A la fila 3 le sumo la fila 2. Entonces a la fila 3 le sumo la fila 2 y voy a tener, al sumarlos, 0 más 0, ceros. Menos 2 más 2, 0. Menos 5 más 5, 0. 3 más 2, 5. Entonces 0, 0, 0, 5. Entonces mi nueva fila 3 va a ser esta, ¿no? Entonces 1, 1, 1, 0, 2, 5, 2, 0, 0, 0, 5. Y ya está, ¿no? Llevémoslos al sistema, ¿no? A un sistema X, Y, Z. X más Y más Z es igual a 1. Ahí está. Luego 2Y más 5Z es igual a 2. Y por último, 0 es igual a 5. Ya con esto te está saliendo una inconsistencia, ¿no? Porque 0 es igual a 5, eso es imposible, ¿no? El 0 nunca es igual a 5, ¿no? Entonces a este sistema se le conoce como inconsistente o incompatible, ¿no? El conjunto solución ahí es vacío. Por lo cual esto también es falso. A ver, tómenle captura. Bueno, ya con esto acabamos porque nos venció el tiempo. Entonces, las tres eran falsos, por la cual la clave ahí era la B, ¿no? A ver, tómenle captura y voy a mostrar la solución del ejercicio 8. Para el ejercicio 8 era un problema de un sistema no lineal, ¿no? Recuerda que lo que hemos visto hasta ahora han sido sistemas lineales, ¿no? Es decir, sistemas asociados a rectas. Un sistema no lineal es un sistema que no son necesariamente rectas, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo sistemas no lineales. Métodos para resolver sistemas no lineales, en realidad no hay un método exacto. Va a depender de la situación o del problema, ¿no? Puedes usar producto notable, cambio de variable, simplificación, reducción, despeje, ¿no? Lo que se puede usar, ¿no? Pero no hay un método exacto como el método de Kramer o método de Gauss o algún otro método, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve ese sistema? Pues va a depender de los casos. El ejercicio 8 justamente era un problema de eso. Voy a poner solo la solución para que le tomen captura. Ahí hablaban de dos piezas que tenía Gianluca y una pieza que tenía Pedro. El sistema se formaba de la siguiente forma, ¿no? A al cuadrado menos 4b cuadrado es igual a 7 y a por b es igual a 6, ¿no? Ahí despejando b, por ejemplo, b vale 6 sobre a y eso lo reemplazaba en 1. Al reemplazar en 1 me salía una ecuación cuadrática del cual me salían los siguientes, ¿no? A al cuadrado es igual a 16 y a al cuadrado es igual a menos 9. Del primero salía que A vale 4 y menos 4, y del segundo era imposible, ¿no? Pero como A era una longitud de una pieza,
el A era positivo, ¿no? No había forma de que el A sea negativo, ¿no? Por lo cual el A valía 4 y el B valía 3 medios. Y con eso entonces yo tenía la pieza de Pedro. Y por eso yo tenía el perímetro, ¿no? El perímetro ahí salía 11, ¿no? Ahí está la captura. Tómale captura del problema número 8. Entonces, el sistema ahí era un sistema no lineal, ¿no? No eran rectas, ¿no? Como lo anterior visto, ¿no? Se podía resolver, claro, ¿no? Había formas de resolver usando sustitución, ¿no? Sustituía, despejaba primero algo en la segunda ecuación y lo sustituía en la primera. Bien, esa es la pregunta 8 y las claves del propuesto serían lo siguiente, ¿no? Ahí están las claves de los propuestos. Y con eso termino. Bien, chicos, entonces con eso acabaría la clase de hoy. Nos vemos, chicos, cuídense. Espero que hayan entendido el tema. Chao, profe, gracias. Hasta luego, nos vemos, cuídense.